de su conversión, entonces a uno le da trabajo hablar de su propia familia. Primero, quiero empezar por donde obviamente debería de empezar, que por el principio. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, siendo un niño, que mi papá tenía tal vez tenía 8 años, algo así. Mi papá tenía un amigo que visitaba la casa, pero ese amigo tenía una particularidad. Él se aparecía a visitarme antes de que yo fuera para el colegio. O sea, su horario de visita era de 7, como de 6:40 él estaba ahí, a antes de las 8 de la mañana. Y recuerdo que ese señor me miraba y me decía: tú vas a ser un sacerdote. Yo le decía: yo creo que usted tiene buenas intenciones con lo que usted me está diciendo, pero yo quiero hijos y quiero una mujer en mi vida. Así que eso era lo único que a uno le habían enseñado, que los sacerdotes no tienen familia, porque yo crecí en el seno de una familia muy católica. Pero no solamente una familia muy católica, sino que dentro de mi familia hay sacerdotes, y no muy lejanos. Por ejemplo, en la familia de mi papá, mi papá es el hermano mayor, o fue el hermano mayor porque murió él, y el que le sigue es un sacerdote y es como mi padre, es como mi segundo padre, y es un sacerdote. ¿Y por qué le digo que es como mi segundo padre? Por lo religioso, no, porque estuvo ahí presente en todos los momentos más importantes de mi vida. Fue quien me ayudó a elegir mi carrera, fue quien me compraba los libros. Si fuera por él, era una relación muy estrecha, pero muy estrecha. Yo fui testigo en mi casa mientras fui creciendo, incluso de todo lo que tiene que ver con el proceso sacerdotal. En mi casa comían sacerdotes todo el tiempo. Mi tío era una persona que todo su proceso, noviciado, esas personas duran muchos años estudiando. Quizá 10, quizá 15 años estudiando. Y aparte de eso, inculcando, aparte de esa religión, inculcándome una vida de mucho estudio. En mi casa no se permitía que nadie dejara los estudios porque te daban la espalda. El que decía yo no voy a estudiar, que yo no vi ni uno que lo dijera, le decían: usted no pertenece a esta familia. Estudiar era un acto obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te educan para que te eduques, esto quiero encerrarlo entre paréntesis porque eso es parte de la formación dentro de nuestra iglesia: educar. Si usted se educa, no va a ser engañado. Por eso nuestra iglesia tiene ese principio tan fuerte de educar. No por lo que me ha pasado exclusivamente a mí, sino porque nosotros, en el madurar en la fe, nos hemos dado cuenta que el que no se educa es engañado. El que no conoce la palabra es engañado y va a estar en el lugar incorrecto. Pues déjeme decirle que todo estaba bien. Yo empiezo a convertirme, mi papá empieza a un proceso de unas operaciones de corazón abierto, y ya yo estaba metido en el primer amor. Y mi primer amor no era cualquier primer amor. Yo me metía a 5 y 6 cultos en un día. Yo necesitaba llenarme de la palabra. Eso llegó a mí de una manera increíble, y se lo digo, que no es cuánto tiempo usted tenga en el evangelio, sino cuánto usted permita que Dios lo lleve. Hay personas que usted lo va a ver en el evangelio que tienen años y años y años y le falta mucho por madurar, mientras hay otros que en velocidades récord están metidos en todo lo que tiene que ver en el camino de Dios. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas. Y cuando usted oye que la palabra dice que Él humilla a los altivos y exalta a los humildes, quiere decir con esto que aparecerán personas que ni siquiera tienen un título, ni siquiera tienen una educación demasiado alta en cuanto a lo social, en cuanto a lo humano, y sin embargo Dios lo agarra, lo transforma y lo vuelve un ministro, lo vuelve un usado de la palabra.
Déjeme decirle que cuando mi conversión era algo que estaba como entre, no se hablaba mucho de eso, pero que se notaba. Porque ya yo estaba predicando dentro de la familia y ellos estaban cuchicheando porque yo lo hacía de manera individual, pero esas informaciones no le llegaban al padre, al sacerdote, sino que se trataban de filtrar para que no hayan, o sea, buscando que no hubieran problemas en la familia, los más viejos. Pero era un secreto a voces. Él también se estaba dando cuenta porque él participaba en muchas cosas de mi vida. Y cuando, por ejemplo, él me llamaba a veces, me decía, vamos a un restaurante, siempre lo ha hecho, vamos a comer juntos. Y antes yo pedía un trago con él y después que él vio súbitamente que eso no aparecía, empezó a decir, no, ¿y qué le pasa? Y yo decía, bueno, no, yo no quiero. Pero no hablaba más de ahí, pero él se iba dando cuenta y empezó a indagar y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pues bueno, llega el tema de mi papá y tuvimos que unirnos más porque la única persona que controlaba a mi papá era ese tío. A un punto de que tuvimos que reclutar, o sea, tuvimos que poner a mi papá en la casa del padre en los procesos de 2 operaciones de corazón abierto. Y eso hacía que yo tuviera que mudarme dentro de la casa del padre. Imagínense, ya yo converso en una casa donde habían, yo conté más de 500 imágenes dentro de esa casa. Y yo vivía reprendiendo por un lado y orando por un lado, y venía el sacerdote a orar por el otro, a mi papá, o a decirle todo lo que ellos dicen, etcétera, etcétera. Y sucedía que él se daba cuenta que yo entraba después de él. Y eso empezó a chispear entre nosotros. Eso era una cosa que estaba chispeando porque la última palabra siempre la tenía él. Y él entendía que no la estaba teniendo. Pues para no hacerle la historia muy larga, porque quiero basarme en 3 cartas que hubo en mi familia. Este testimonio es bien largo, pero voy a basarme en esas 3 cartas. Lo que sucedió ahí, alrededor de que mi papá estaba casi muriendo, porque eso era lo que había. Empezaron a pasar unos milagros que ellos no podían entender. Y el primer milagro que sucedió fue en la primera operación. Cuando yo estaba probando, yo fui muy probado con el tema de los diezmos. Oigan esto, iglesia. Yo fui demasiado probado porque yo siempre decía, mientras estuve en la religión católica, que eso era un robo, eso era un gran robo, y que eso no tenía ningún sentido. Y yo me mofaba de eso, de esa sabiduría del mundo, de que eso no tenía sentido. Pero ¿qué pasa? Empíricamente, porque no fue que, bueno, luego que la pastora Rosa me tocó de vecina, que no era pastora, sino una sierva en ese momento solamente, y ella llegó a predicarme, en ocasiones me reía de ella, pero cuando Dios se metió, que ella lo ha expresado, ¿cómo fue? Pues Dios se metió, empieza la conversión, y empieza ese proceso, ese primer amor, y lo primero que empieza Dios a tratar conmigo a través de la Biblia es el tema del diezmo. Y me recuerdo que en este tiempo quedo sin trabajo, y mi papá viene a entrarse en ese proceso de operaciones que eran millonarias, y el hijo mayor estaba sin trabajo. Hermanos de padre que cogieron un avión por aquí que más derecho, y solamente se contaba exclusivamente con la familia de mi papá. Pero en ese vaivén, en ese momento de crisis, entonces estaba este tema también de que qué es lo que está pasando con el que debiera de estar a la cabeza junto con el sacerdote y está como medio al revés. Y eso lo descubrieron ellos cuando me sentaron los tíos y las cabezas de familia y me dijeron, hay un problema con esta operación, y es que hay que buscar 1 millón y pico de pesos, y entre los que estamos aquí nada más reunimos como 300,000. ¿Qué tú piensas? Me dicen a mí. Yo le digo, lo que yo pienso es que el dinero va a sobrar, porque ya yo estaba siendo tratado con el tema del diezmo, y a pesar de que yo no estaba trabajando, yo siempre me he movido en algunos negocios y hacía algo, pero todo lo que hacía sacaba el diezmo de Dios. Y usted sabe por qué yo lo hacía, no por mandato bíblico precisamente, sino porque la Biblia decía en ese momento, cuando yo lo leí en Malaquías 3:10, decía pruébame, y no hay otro libro que dice pruébame. Y yo le dije a Dios, si tú me dices que te pruebe, yo te voy a probar, y yo voy a ver si tú eres real.
Porque el Dios del que me han hablado no habla de estas cosas. Y tú me estás diciendo que saque, en un momento donde yo ni trabajo tengo, que saque dinero que me va a hacer falta porque no tengo, para dártelo a ti o a tu obra. Y tú me estás diciendo, pruébame a ver si no voy a abrir la compuerta de los cielos y no te voy a dar hasta que sobre y abunde. Y cuando me pregunta la familia, ¿qué tú crees que va a pasar? Porque no hay dinero para esta operación y es demasiado pronto que hay que hacerla, no hay tiempo para vender nada. Y entonces yo le contesto, el dinero va a sobrar y las puertas se van a abrir. Y me dijeron, el muchacho está loco y está influenciado. Y empezaron a decir, es un muchacho que prometía tanto, míralo como está sonámbulo. Estos números no dan. Y él está como si no pasara nada. Porque el gozo del Señor se nota. Cuando usted tiene el gozo, cuando usted tiene la gracia arriba, eso se nota, al igual que lo contrario. Mire, no hay una cosa que acabe más con un ser humano que cuando la gracia de Dios se aparta de usted. Y usted va a ver las personas que están inmersas en pecado, usted lo va a ver descricajados, como cadavéricos. Y usted le va a ver una cara de tristeza arriba. Usted le va a ver una vejez que no tiene. Porque cuando la gracia de Dios está sobre usted, usted se ilumina. La gracia de Dios ilumina. Una mujer que no tenga a Dios, que esté inmersa en el pecado, en el mundo, metida en el mundo, es una mujer que aunque sea hermosa físicamente, usted la va a ver como explotada. Está explotada, ¿no? Usted la ve como que usted dice, ¿qué le pasó a la belleza de esta muchacha? No tiene la gracia de Dios, está en otra cosa que no es metida en Dios. Y lo contrario, pues ellos me veían gozoso en medio de una prueba muy grande, y se estaba hablando de mi papá. Y oigan esto, no le voy a hacer esa historia larga, pero sí le voy a decir que se estaba tratando de que el seguro cubriera. Mi papá solamente tenía 3 meses cotizando, no había manera humana de que ese seguro cubriera eso. Pero sucedió que delante de los ojos de mi tío, el padre, delante de sus ojos, el seguro, luego de que él había hecho meses de diligencia y no conseguía nada, el seguro aprueba a través de mí, de un amigo que tenía adentro. El seguro termina aprobando 1.100.000. La operación costaba 1.300.000, había 300, no salió sobrando. Eso fue lo primero. Me recuerdo de la cara de mi papá, que estaba pensando en políticos en ese momento, porque vengo de una familia que agregada a temas políticos, cosa que a mí nunca me ha gustado, pero así fue mi familia. Él tenía la esperanza puesta en unos amigos políticos, y cuando llego yo con ese voucher, por así decir, del seguro, me dice, ¿qué te dijeron? Porque él estaba desesperado. Yo le dije, no he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Y mi papá se le salieron las lágrimas, los tíos callados, el padre callado, y estaban tratando de sacarle la raíz cuadrada a algo que en Dios, pues en lo humano no tiene sentido, pero en Dios tiene todo el sentido. Luego hay una segunda operación donde mi papá tuvo que pasar lo mismo, y volvió a ser millonaria, y volvió a faltar el dinero, y volvió Dios a hacerlo. Todo el mundo callado. Nadie quería reconocer lo que estaba pasando. Y luego aparece en mi vida, mi papá muere 3 meses después de la segunda operación, y en un lapso como de 3 años. Mi papá muere y ya pasa a ser el mayor de la familia, el sacerdote. Aparece Carolina en mi vida, y ahí es que viene la guerra grande. Hasta ese momento, porque nosotros duramos más o menos 2 meses de amores, y eso no se concibe en mi familia, que una persona que los demás no aprueben o no conozcan a nosotros, como que vaya tan rápido. Pero no solamente eso, sino que a mí me sentaron con una iglesia católica ya dispuesta, ya se había sido apartada y todo, y con un lugar bastante grande para eso, y todo pago. Y yo le dije, gracias, eso no va a suceder así. Yo no me voy a casar por ahí, esa no es mi fe. Y empieza una ola de problemas, y empieza con esta carta. Algunos de los más chistosos de la familia decía la primera carta de Pedro a los apóstoles. Cuando aparecían estas cartas en los emails, la primera a mí no me llegó, pero se la voy a leer brevemente para que ustedes vean lo que es una especie como de guerra fría.
la guerra que había en la Unión Soviética, la Guerra Fría. Esto era la Guerra Fría porque yo no sabía que se estaban comunicando y de qué manera estaba pasando. Entonces sucede que aparece este correo que después los hermanos me mandaron a mí, porque yo no estaba incluido en eso, y decía así: entrañables hermanos fulano, fulano y fulano, los hermanos, muy buenos días en el Señor Jesús. Y decía: siempre hemos conocido a Miguel como un hijo serio, responsable, obediente, colaborador y alegre. Sabemos de sus últimas decisiones de renegar a nuestra religión para meterse en una religioncita de pacotilla, decisión que le ha llevado hasta cuestionar la formación que se nos ha dado. Formación de fe, de esperanza, de servicio, de responsabilidad, de unidad, de respeto y de cariño, de trabajo, de estudio. Yo mismo he tenido conversaciones con él que han saltado de su parte al irrespeto y al sarcasmo. Eso fue por un día que hablamos del tema de la Virgen, que me lo preguntó, y se lo voy a comentar en breve qué sucedió en esa conversación en un minuto. Y él pone: Miguel es un producto de esa formación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué intereses le mueven? Eso fue lo primero. ¿Qué intereses le mueven? Dios y su conciencia lo sabrán, por eso no lo voy a juzgar. Pero me está juzgando, pero no me van a juzgar. Pero es cierto que desde la tradición y la formación de la fe, de la iglesia, de unión familiar, no podemos permitir que nada ni nadie introduzca división entre nosotros, ni en la familia, mucho menos por una religioncita que no sabemos ni el proceder de la misma, pero tampoco nos interesa. Su otra decisión es la de un matrimonio sin consultar, presentando informalmente a una enamorada que no ha sido conocida por la familia. Si ya se decidieron lo que van a hacer, su convivencia marital, porque para nosotros no es matrimonio, que sigan su camino, pero no, para nosotros no es justo que la familia se vea asfixiada por una decisión que a mi consideración parece de adolescentes y de personas inmaduras y precipitadas. No es justo que ahora quieran hacernos comer una comida mal cocinada, como sin criterios y sin programación dialogada y discernida por toda la familia. Hay hijos y nietos que no podemos permitir que crean que en la familia se toman las decisiones sin ser consultadas ni rezadas por todos. Les recuerdo que mis decisiones fueron dialogadas y discernidas con cada uno de ustedes y por la familia, incluso hasta para donde vivo, ustedes fueron partícipes. Y hasta que ustedes no lo vieran, no tomé la decisión. Es así que fuimos formados y es así que fuimos crecidos. Así nos hemos fortalecido y apoyado como si fuéramos una sola persona, sabiendo de nuestras diferencias. Recuerdo la muerte del caso de nuestro padre y nuestra madre, refiriéndose a mi abuelo, y la enfermedad de mamá. Recuerdo como el doctor nos dijo en la clínica de lo admirado que estaba por nuestra unión familiar. Y aun cuando uno de los hermanos hablaba, todos estábamos de acuerdo sin disputas ni contradicciones. La última de esa decisión en la familia fue la operación del mayor, es decir, de mi papá. Acudo con amor y respeto. Aquí viene el edicto. Dice: acudo con amor y respeto que tengo a la familia para que la familia, por la autoridad que me fue otorgada en la muerte de nuestro padre, en la homilía de aquella memorable misa en la terraza de la casa paterna, en presencia de toda la familia, dijo, respetando al mayor, pero las decisiones de la familia las tomará el sacerdote. Acudo a mi condición de sacerdote por el respeto que siempre ha habido en la tradición familiar y a toda persona humana, y desde ahí declaro que ningún miembro de la familia debe ir a ese acto de amancebamiento que va a suceder entre Miguel y Carolina. Es irrespeto a la tradición y formación familiar, a la formación que con tanto esfuerzo y sacrificio y entrega destilaron día tras día nuestros padres, abuelos, tíos y demás personas de la familia, sabiendo que todos somos pecadores limitados, pero no podemos permitir que una religioncita nos divida y separe como núcleo familiar, ni mucho menos conduzca a echar en zafacones sucios tanta vida entregada a tantos de nosotros. Sabiendo que cualquier acompañamiento nuestro a Miguel y a él y a Carolina, ya sea de enfermedad, escasez, muerte, ahí estaremos, pero de nuestros criterios humanos, religiosos, morales y familiares, ahí no.
nacimos en esta fe y fuimos bautizados en esta fe y crecimos en ella y pedimos la gracia de morir y ser entregados y resucitar a la felicidad eterna en esta religión. Que los santos, la Virgen y todas esas cosas nos acompañen. Entonces, cuando eso sucedió, que mencionó como 14 santos ahí, entonces no voy a mencionar eso. Yo escribí otras palabras y entonces se las mandé a él, porque eran unos temas de correo y estaba muy fuerte la cosa. La familia estaba fuerte. Carolina, yo no le había dicho ni una palabra, porque para qué le voy a arruinar el matrimonio si no habíamos ni empezado. Tenía 2 meses la familia viéndome. Imagínense ustedes que yo diga, no, pero ahora es la familia del novio la del problema, no la de la novia. Pues bueno, yo le escribí esta carta a ellos, incluyéndolo a él, y le puse: sé que últimamente las cosas de la familia han estado bien difíciles y aparentemente yo he sido el culpable, porque yo soy la oveja negra. Entonces solo imagino cuántas cosas negativas se habrán dicho de mí. Incluso se ha cuestionado mi manera de proceder, la cual han catalogado como irrespetuosa, soberbia, creadora de divisiones, forjadora de antivalores. Cuántas cosas desagradables más se han pronunciado en mi contra. Recuerden que yo estoy hablando con familia. En mi familia hay un médico, o sea, son todos profesionales, y si no utilizo el lenguaje de ellos, tampoco lo toman en cuenta lo que yo digo. Entonces dice: aún más cuánta tristeza produce en mí ver todas esas palabras escritas por una persona que quiero y que amo demasiado, una persona a quien respeto profundamente por ser un padre para mí y que ha estado presente en los momentos más importantes de mi vida, por su manera tan especial y atenta de ser, y por supuesto con toda la familia, porque de verdad que el hombre hay un caso aparte. Él está presente siempre en todo. Sin embargo, entiendo, como lo dije en la última reunión que tuvimos en presencia de nuestra familia y la de Carolina, que cada persona tiene derecho a profesar su propia fe, sin imposiciones, una libre elección de pensamiento, como mejor lo entienda. Esa misma fe que yo profeso, aunque aparentemente diferente, está basada en el mismo Dios que ustedes dicen que creen. Los mismos principios y valores que nos enseñaron nuestros antepasados, especialmente mi abuela y mi abuelo, de quienes aprendí la mayoría de las cosas que hoy practico, y delante de Dios sé que nunca les he faltado. Al contrario, los he puesto más en alto, porque si hablamos de estudio, de trabajo, de entrega, de responsabilidad, de fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué mejor ejemplo podrían dar a la descendencia familiar, díganse los hijos y los nietos, que mi vida misma? Pues creo que he cumplido carta cabal con todas esas encomiendas. Como dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Nunca he olvidado ni olvidaré esas enseñanzas, ni mis hijos tampoco, y a mis hijos también procuraré dárselas, porque fui formado no en una institución religiosa, sino en el seno de una verdadera familia. Y si es cierto que visito una iglesia cristiana, en ese tiempo estaba yo nuevecito, con lo plático, y que le llaman religioncita de pacotilla, pero ahora vamos a hablar de esa religioncita. Es la misma que es la oficial en Estados Unidos, en la que una gran parte de nuestra familia vive. La misma que practicaron 44 presidentes en la historia de Estados Unidos, incluyendo Thomas Jefferson, Andrew Johnson y Abraham Lincoln. Mis creencias no están basadas en una religión, ni en pastores, ni sacerdotes, ni en iglesias, ni en hombres, sino en la palabra de Dios vivo, de un Dios vivo que ha venido a bendecir mi vida y la de todos los que quieran conocerlo, y saben que yo soy el testimonio viviente de eso. Recuerden todos que las religiones no salvan, sino creer y confesar con su boca que Cristo es el Señor y que vino a morir por mis pecados y los de todos, librándonos de todos ellos con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, tal y como lo confesó mi abuela en mis brazos antes de morir, a pesar de ser tan católica. Cuando se encontraba agonizando y con palabras entrecortadas, porque nunca me negó nada, y menos esa oración que hicimos juntos. Y eso me da la certeza de que realmente se encuentra en un lugar especial. ¿Y qué decir de mi abuelo? Que juntos tuvimos tantas experiencias vividas, que quién sabe si lo sabe el resto de la familia. ¿Creen que no aprendí de él la verdad y el respeto por los demás?
¿O creen ustedes que Él, qué creen ustedes que Él hiciera si estuviera con nosotros vivo? ¿Acaso no buscaría apaciguar las cosas y mandaría a callar las bocas de los jueces que se levantan a pesar de los equívocos? Tal como lo hacía, por ejemplo, con mi papá cuando se equivocaba, que lo mandaba a callar si no tenía la razón. Sin embargo, en este caso no podríamos hablar de cosas fuera de lugar, porque no se está discutiendo ni de adulterios, ni de drogas, ni de prostitución, ni de asuntos inmorales, sino todo lo contrario, de alguien que ha querido poner a Dios en primer lugar en su vida y no a una tradición, ni a una religión, ni a una persona. Que modestia y aparte contra todas sus predicciones no se ha vuelto loco, ni ha empeñado su patrimonio, ni lo ha perdido todo, sino más bien ha ganado la sabiduría que procede de un Dios viviente. Amén. Sepan que al Dios que conozco no es un extraterrestre, no es un cuento de hadas, ni una película que me contaron. Fue el que me levantó y me bendijo de una manera acelerada, que ni los más intelectuales de la familia lo han podido entender, y lo han catalogado como locura para que se cumpla lo que dice la palabra, que para los que no están en Cristo, las cosas de Dios le parecen locura, el evangelio le parece locura. ¿Y qué decir de mi matrimonio? Si a alguien he ofendido o molestado por la decisión tomada a destiempo y sin consulta, les pido disculpas. Lo hice precisamente pensando en ustedes. Porque imaginen qué pasaría si este trago amargo que están viviendo lo hubiese yo prolongado por más meses o años. ¿No hubiese sido igual o peor que hoy? Si consulto que me caso fuera de la religión católica, ¿no creen que es obvio que nunca me darían su aprobación? Principalmente porque la familia tiende a girar en torno a una sola persona, quien juzga que está bien o que está mal. La verdad, piénsenlo todos. Al Dios que conozco es un Dios humilde, te da dirección, pero ni siquiera te obliga a seguirlo, pues en su infinito amor te da hasta el libre albedrío. Te dice que ames a tus enemigos en vez de rechazarlos. Te dice que pongas la otra mejilla cuando otros te abofetean. No te manda a ser un dictador, ni a decidir quién es bueno ni quién es malo. Mejor te dice, pues con la misma vara que juzgues, con esa serás juzgado. Al fin, en fin, con este mismo amor que proviene del Dios que conozco, con ese mismo, les digo que si decidiesen ir a mi boda, que no es ningún acto de amancebamiento, sino un mandato divino, pues fue Él quien instauró que instauró la familia cuando lo puso en el huerto del Edén, Adán y Eva, y los unió. No lo hizo delante de iglesias ni de religiones, lo hizo delante de Él mismo. Y en este matrimonio, Él y nadie más será el protagonista. Como dice Él mismo en su palabra, donde quiera que se reúnan dos o más en mi nombre, yo estaré ahí presente. En mi matrimonio estarán y estaremos los que estén compartiendo la felicidad de estar reunidos en el nombre de Dios y compartiendo su presencia, nadie más. El que se sienta comprometido o sienta que está cometiendo una falta, estando allí ese día, mi corazón lo extrañará, pero el amor no cambiará y yo seguiré siendo el mismo, sea cual sea su decisión. Sepan que a todos los amo y no cambiaré, pues nuestra sangre, que como familia que somos, está por encima de cualquier religión o de cualquier juez. Mil disculpas por los problemas que esto ha podido ocasionar, incluyendo a nuestro tío, del cual nunca voy a denegar ni de estar para cuando él me necesite, a pesar de todo el legalismo que lo único que provoca es separación, rencillas y problemas, lo cual nunca ha sido mi intención. Gracias por tomarse ese tiempo. Bueno, eso no acabó ahí. Apareció otra carta, porque eso no fue nada fácil. Entonces, la carta decía: no puedo permitir que se mencionen irrespetuosamente los nombres de nuestros sagrados padres, con el irrespeto de descartar en sus vidas y enseñanzas el matrimonio y los demás sacramentos de nuestra amada Iglesia Católica, Apostólica, Romana y todos los demás. Una santa y pecadora, ni menos la devoción a la Virgen, a los santos, a los San Miguel, al Rosario, al Ángelus y cuantas cosas más. Eso es irrespeto y desconsideración y manipulación a sus memorias y enseñanzas. Les recuerdo
que en el testamento de nuestro padre y madre dice que la familia se mantenga unida desde los valores y criterios humanos y cristianos en que le educamos. Miguel, no olvides ni manipules el testamento de esos dos pilares, justificando otras creencias pasajeras e inconscientes como la que dice que profesas. No sabes cuánto dolor has ocasionado en mí y en nuestra familia. Te recuerdo que nuestra madre murió agarrada de un crucifijo y escapulario de más cosas. Es inadmisible el irrespeto de Miguel justificando pertenecer a una iglesita no fundada por el Señor Jesús, el crucificado y el resucitado, ni tampoco acepto el término que se me tilda de legalista. Nunca he juzgado a nadie ni lo juzgaré. Reconozco mis grandes pecados y que solamente la misericordia de Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo, con la intención de, y hizo una oración ahí de María López, etc., pueden salvar. Siempre he estado y estaré de rodillas sirviéndole a cada uno de la familia, pero no voy a aceptar ni aceptaré otra religión ni creencia dentro de la misma, y toda decisión tendrá sus consecuencias. No saben la afrenta que me propicia cada persona que se me acerca o me llama para decirme que mi sobrino, después que tenía todo resuelto, me dijeran que estaban buscando dónde casarse y dónde tener la recepción de su boda. Esto ofende a nuestra familia. Tú, Miguel, te has separado de la familia. La has vendido por una simple religioncita de pacotilla y no te han importado los días, las semanas y los meses dedicados a tu formación humana, intelectual y religiosa. Sabes que la casa te espera con los brazos abiertos, pero la casa madre, la que nos formó y nos configuró lo que hoy somos, no chocitas agarradas y pagadas con falsas promesas y esperanzas. Has olvidado tu bautismo, tu catequés, tu confesión, tu primera comunión, tu confirmación. Has olvidado la alegría que siempre proporcionaste gratuitamente en nuestros encuentros. Te vas sacando con una palabra de Dios fuera de vida y del Espíritu Santo, llena de manipulaciones y de predicaciones que no emanan de tanta agua que te hemos dado a tu conciencia y a tu inteligencia. Que Dios te bendiga y los santos y que si yo cuánto te cubran, etc. Te aseguro que mientras te casas en la otra religión, nuestro padre y madre te darán la bendición desde el cielo, pero se taparán los ojos y los oídos. Y te guarden los santos y Señor. Lo que sucedió después de ahí es que muchos en la familia tomaron conciencia de que para pelear se necesitan dos, y yo no estaba peleando. Había que contestar con estadísticas. Mi familia no se habla si no es con estadísticas. Mi familia no se habla si no es con puntos clave. No es lo que yo crea, sino lo que yo puedo demostrar. Y la verdad es que fue un proceso bien doloroso cuando nosotros salimos para la luna de miel. Carolina, ella me decía en el camino, pero ¿y dónde están la gente tuya? Porque nada más había tu hermana y a tu papá. Pero ¿y dónde están todos los tíos tuyos? ¿Qué pasó? Le dije, no te preocupes, que ellos llegarán. ¿Por qué? Porque el amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. Y a pesar de que estaba ese ciclón, ese huracán, y déjeme decirle que no era cualquier huracán, porque si yo, imagínense todos los beneficios a los que yo tuve que renunciar. ¿Por qué? Porque si estoy cerca de él, estoy cerca del poder, estoy cerca de los presidentes. Quien puso el nombre a la casa del presidente de aquí de Santiago fue esa. Quien se levanta a beber café con Abinader eventualmente es él. Imagínense todo lo que una persona te dice el mundo, como al mismo Cristo que le dijo, no quiero hacer esa comparación tan fuerte, pero analógicamente, en un momento, Satanás, mientras tentaba a Cristo, sabiendo y siendo Dios, él le decía, todos los reinos de la tierra te voy a entregar. ¿Y qué fue lo que contestó el Señor Jesucristo? A un solo Dios adorarás. Que le decía, póstrate, póstrate. A un solo Dios adorarás y a uno solo servirás. Lo que le quiero decir con esto, que fue un tiempo muy fuerte. Mi papá estaba en el proceso de entre la primera operación y la segunda. Y hubo un tiempo ya en el que mi papá nos citó a los dos
y nos dijo que querían que nos abrazáramos. Y yo dije, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con lo que ustedes creen. El único problema que yo voy a tener es no decirle cuál es el Dios verdadero. Aunque ustedes sigan lo que sigan, mi responsabilidad es hablarle de eso por lo menos una vez. Por lo menos una vez tengo que decirles la verdad y ya ustedes sabrán el camino que quieran tomar. Pero de mi parte el amor no cambia. Y se lo dije muchas veces hasta el punto de que hemos estado, o sea, han pasado los años, porque ya Carolina y yo hemos cumplido 10 años de matrimonio. Y en los últimos años, la presencia del sacerdote en nuestra vida es imperante, está ahí. Porque es que la sangre también te llama. Y a pesar de que yo no tengo ningún privilegio, ningún beneficio, porque si yo digo algo, pido algo en mi familia, la respuesta es no. No. Pero la sorpresa más grande está en ellos cuando yo le pido algo a Dios y es mi papá que me lo da. Amén. Que no viene de seres humanos. Cuando sucedió aquel milagro, de ese otro testimonio de cuando el Señor me sacó de esa deuda, eran $70,000 de deuda. Y yo recuerdo esa persona que Dios usó para bendecirme, que lo metió en una funda. Y cuando yo le pedí a ellos ayuda, la que fuera que pudieran dar, porque no es que son adinerados, pero siempre hay uno en la familia que algo tiene. Me dijeron, te vamos a dar ayuda psicológica. Yo no estoy loco, yo lo que necesito es dinero. Y les puedo decir con esto que el tener un Dios respaldándome y el tener una conciencia, porque ellos entendían, y escuché la carta que dice pasajero, ellos entendían que era algo que se me iba a pasar. Ellos entendían que la semilla había sido regada, como dice la parábola del sembrador, en una semilla que no iba a dar frutos, que no iba a ser fértil, en una tierra que no iba a ser fértil, y que yo me iba a sentir agobiado por las cosas que no iba a tener y los privilegios que no iba a tener. Y cuando yo me quedé sin nada y sin un peso y con una deuda millonaria arriba, pero aparte de eso con el crédito imposibilitado para seguir, donde no se veía ninguna salida y donde yo ni siquiera podía comentarlo con mi esposa porque estaba dando a luz a Lucas, y la edad de Lucas me recuerda, el 11 de septiembre me recuerda cuando yo me quedé sin nada. Cuando él cumple años, yo me recuerdo los milagros de Dios en mi vida. Como a una persona que acaba de dar a luz, tú le dices que nos quedamos sin nada. Como cuando tú tienes el primer hijo en tu vida, tú le dices a la mamá que no hay ni para comer. Este es un camino doloroso, pero es de victoria. Y en medio de las pruebas, solamente aparecía ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios?